Hola a todos. En este día vamos a retomar y a contar el capítulo 13, retomando el 12, que es donde se finaliza cuando los escuderos deciden irse a hablar como entre ellos de sus oficios y los dos caballeros como de sus cosas, o sea, se dividen en cierta parte. El capítulo número 13, que tiene como nombre donde se prosigue la aventura del caballero del bosque, con el discreto, nuevo y suave coloquio que pasó entre los dos escuderos. Los dos escuderos empezaron a contarse lo embarazoso de sus vidas y como sus historias privadas. Entonces después el del bosque empieza a decir que las dificultades que tenía eran las propias del ser humano, que ganarse el pan con el sudor de su frente y todo eso. Bueno, a continuación con la conversación sobre las esperanzas que tienen los escuderos sobre sus caballeros andantes, comentan del bosque que se puede soportar todo, que él puede soportar todo, pero que no eso de que se pueda ganar una ínsula. Bueno, luego ellos continúan hablando y al del bosque le da por mencionar todas las aventuras que ha tenido su señor caballero. O sea, él menciona a muchos otros caballeros andantes que fueron muy fuertes y que los vengó porque él era muy vengativo y muy valiente. Sancho aquí un dato importante le dice que para él ha sido muy difícil servir a su iglesia dado que el alfabetismo que él tiene. Entonces el del bosque añade que él piensa que el gobierno de una ínsula es difícil de llevar y que que debe saber muchas cosas más. Bueno, ya aquí en este punto ya es donde se remontan a decir, hablar otras cosas. Más decir, bueno, hablan del rucio, del valor del rucio. Entonces el del bosque dice que tiene pensado retirarse. Bueno, donde ya tiene dicho que no, que tiene ganas de irse, ya que digamos que tiene 2, 3 hijos y Sancho le dice que tiene 2. Entonces, entonces que él principalmente se va a ir a acompañarlos, ya que ya ha estado como que mucho tiempo fuera y además que también se siente cansado por lo que dijo anteriormente mi compañera Valentina. Ahí el del bosque le pregunta a Sancho que cuántos años tenía el hijo de él. No, pero es que, venga. El hijo Es porque que tiene. Es porque cuando él dice que se quiere, que es mejor que no pensar más en estas cosas de la ínsula e irse para su casa. Entonces ahí Sancho empieza a pensar en su familia y es cuando el del bosque le cuenta todo. Ajá, y ya ahí le pregunta sobre sus hijos y sobre todo eso. Y ahí es donde Sancho le dice que su hija, pues una condesa, tenía 15 años de edad. Y ahí es donde el caballero del bosque la trata de hija de puta. Y él le dice que no es ninguna hija de puta, que ella es una doncella y que por eso la quería casar con un hombre de gran linaje, de alto linaje. Del bosque, del verde bosque. Del verde Entonces bosque. Sancho piensa que la estaba le está diciendo y luego cosas le explica feas. que es una expresión que se utilizaba Como en torno de halago, felicidad. que como halago, que como para hacer sentir grandeza a la otra persona. Y pues realmente le dice que, pues retomando un poquitico atrás, le dice que ella es una hija del verde bosque y como una expresión, hoy de puta y qué rejo debe tener la bellaca. Bueno, entonces ya después de esto Sancho le dice que tiene ganas de volver a verlas, pero que lo retiene el deseo de volver a encontrarse con otros doblones de oro como lo había encontrado en Sierra Morena. Bueno, entonces, pues no sé si me estoy adelantando mucho, mis compañeros me corregirán, pero fue en ese momento en el que siguieron andando y les dio por descansar. Y ya luego Sancho como que le estaba dando mucha hambre, se estaba fatigando demasiado. Pero antes de eso, no sé si ya lo dijo Valentina, Sancho dice que ni ella ni que ni la hija ni la esposa eran putas. Ya lo dije. Y que hablara más comodamente, que porque eso no era un vocabulario, que eso no era un vocabulario de caballeros andantes ni escuderos. Aquí es una parte donde Sancho
Ya continúa su Laura, pues es un poquitito, donde Sancho también reconoce la valentía de su amo y también reconoce que él estaba loco. O sea, reconoce ambos. Ajá. Y es muy bueno porque es porque comienza a decir, y hay una parte incluso más adelante donde dice que él no es loco sino atrevido. Ajá. Y entonces aquí es donde... también empieza a temer por Don Quijote porque como él era tan valiente, o sea, pensaba que él iba a perder en caso tal de que le tocara enfrentarse, o bueno, muchas otras cosas que veremos más adelante. Prosiguiendo con lo que decía anteriormente... Espera, yo voy a decir algo ahí. Entonces, cuando estaban hablando de esto de la locura de Don Quijote, el del Bosque interviene diciendo que el suyo no está menos loco, que se hace pasar por loco para que otro caballero recobre el juicio. Entonces allí nos dan una pista de quién puede ser este caballero del Bosque. Entonces ya prosigue lo de la comida. Allí es cuando a Sancho le empieza a dar mucha hambre y él le dice que si quiere comer algo porque él tenía muchas cosas en sus alforjas. Entonces Sancho no se hace de rogar y allí se sientan los dos a comer. Y fue en ese momento en el que Sancho empieza a tirar como una baba muy espesa, muy viscosa, y a él se le da a entender pues que tenía mucha sed. Entonces le ofrece un vino y allí es donde él acepta que sabía demasiado de vinos. Dice que uno solamente lo prueba con la lengua medio. Una historia, sí. Ajá, y que otro sí como que se lo toma del todo y ahí es donde se da cuenta que el vino era de uno sabía hierro. Ajá, y el otro sabía como una cosita, bueno, el nombre se nos escapa en ese momento, pero hagan cuenta que es como si fuera de cuero. Es como si fuera el cuero que carga el hierro, como unas llaves. Ajá. Es más o menos, pero se nos pasa el nombre en estos momentos. ¿Y no es de la Ciudad Real? No, y entonces él cuenta... él cuenta la historia que dice Laura, porque dice entonces que creo que fue una persona, un rey, no sé, que les colocó un vino a dos para que pudieran deducir el, sí. Ajá, de dónde era, exactamente. Como... Ajá. Entonces uno lo probó y el otro simplemente lo olió. Ah, sí. Entonces el que lo probó dijo que sabía hierro. Sin embargo, el que lo olió dijo que sabía a ese corito que carga las llaves, que no les olvides, nos pasa el nombre. Entonces, pues ya estando en esto, más adelante se descubrió que el vino tenía por dentro una llave con el cosito del cuero. Entonces, ¿cuál está equivocado? Ajá. Ninguno. Entonces, dale. Ya continúa la historia en que ellos dos se quedaron ahí acostados. Y Sancho lo admira por su manera de tener, pues, ¿cómo se dice eso? Por todo lo que cargaba ahí en las alforjas, porque él solamente tenía unos quesos súper duros. Eso. Y se da por terminado el capítulo en el momento en que... Espere, ahí el del Bosque insistió a Sancho que volvieran a la casa con el argumento de que si ya tenían algo bueno, ¿para qué buscar lo peor? Entonces Sancho pues dice que no y se mantuvo en su decisión de continuar con su amo y ya después se quedaron dormidos. Y se da por terminar el capítulo número 13. Y ahí es donde hasta Sancho utiliza la expresión de hoy de puta bellaco y como es católico, o sea, como alabando el vino y a su señor también por haber sido tan bueno y haberle dado como la comida. Y ahí ya fue cuando finalmente hablaron y les cogió el sueño, que se quedaron dormidos. Y ahí es cuando ya continúa en el próximo capítulo la historia de los dos caballeros. Capítulo número 14, donde se prosigue la aventura del Caballero del Bosque. Entonces ya hablando, ya dejando los escuderos dormidos, entre muchas razones que se dice que hablaron Don Quijote y el Caballero del Bosque, entonces, que es el mismo Caballero de los Espejos. Entonces, ellos están hablando pues creo que es el Caballero del Bosque, el que empieza a dar sobre la amada de él. Sí, Casildea. Pero él lo que le dice es que su amada Casildea le había prometido entregárselo o estar con él si realizaba aventuras muy arriesgadas como vencer a la Giralda, pesar los toros de Guisando o bajar a la cima de Cabra. Pero la petición más revelante es la de ir por toda España y sosegar a todos los caballeros andantes.
Entonces ahí es donde él menciona que ya había vencido a todos y que inclusive a un tal Don Quijote de la Mancha, que tenía la cara seca, el cuerpo muy delgado, cara amarillenta, y es donde pues Don Quijote como que entra, él sabe que se estaban refiriendo a él. Entonces es donde piensa si decirle si él, pues que él está mintiendo o si le sigue como el juego. Entonces decide como continuar ahí con aquella historia. Pero la vieja esa es muy... La señora esa es muy mala, pues como manipular al caballero del bosque, pues para que ella la tomen por linda siempre, que es la más hermosa, la que más vale y la única que puede mandar. No estar con él nunca. Ajá, exactamente. Ahí es exactamente que ella lo evita, lo mantiene como lejos de ella, solamente para que gane reputación. Entonces ahí es donde continúa Don Quijote contando como los argumentos y él le dice que es imposible que haya vencido a tal persona que era prácticamente su mejor amigo, que lo conocía así como si fuera la palma de su mano, y entonces es donde él le dice que sí, que ya lo había vencido. Entonces él empieza como ya a contar que él está siendo perseguido por encantadores y es donde le da a entender que realmente él era Don Quijote. Exactamente, es por eso, exactamente continuando con lo que dice mi compañera. Entonces ya Don Quijote cuando ve que no es un juego, porque como es que cuando lo escribió, ya era cuando él como que, ¿qué? Entonces él muy sosegadamente se dice que le preguntó, pero ¿cómo así? Entonces ahí fue donde Laura dice que lo escribió, muy bien. Que lo venció y dice que lo venció y incluso hasta le da unos detalles tan precisos que es como si este caballero lo conociera. Entonces, ya vamos más adelante, le escribe Sancho, todo normal. Entonces Don Quijote cuando se da cuenta de que no es un juego, le comienza a decir, él es muy buen amigo mío porque justamente ese caballero soy yo. Yo soy Don Quijote de la Mancha y entonces y comienza a decirle muchas cosas y que eso era imposible porque él nunca atácate. Además también porque el caballero del bosque le dice que ya se consideraba el mejor caballero Pues por haber vencido a Don Quijote, ya que él había vencido a muchos caballeros. Aclarando un poquitico más lo que dijo Cristian, él lo que dice es que prácticamente Don Quijote era el único caballero andante como el más poderoso o el con el ego más alto de aquella época y que las hazañas que él había realizado pues ya las tenía por entendido. Entonces que al matar o vencer a dicho caballero pues obviamente iba a ganar mucha más reputación y su señora Casildea lo tendría por muy alto linaje, pues. Sí, porque también, no sé si lo aclararon, que ella le dijo que antes de que después de haberle puesto que mana de aventuras que lo ponían en peligro, le había dicho que primero demostrara entre todos los caballeros que era la doncella más hermosa. Ya lo había dicho. Sí. Entonces, bueno, bien. Entonces, bueno, entonces ya es Ahí es donde Don Quijote y el caballero del bosque, bueno, sí deciden ir a despertar a los No. a los escuderos. Siga con esa parte, pues espere. Entonces ya. Dale. Bueno, díganos. Bueno, entonces ya en esto, ya en el discurso, ya dice Don Quijote que bueno, que eso es imposible, entonces él se para, él se levanta y coge su espada. Y entonces le dice que no, que eso no es posible porque él nunca traicionaría a su Dulcinea del Toboso. Entonces ya es donde se para y se pone en modo guerra. Y entonces es donde le dice este caballero que se tranquilice, que van a pelear al otro día. Porque no era. Exactamente. No era digno de caballeros pelear en la oscuridad. Entonces Don Quijote finalmente está de acuerdo. No, espera, ahorita escribe el amanecer. Entonces lo que pasa allí es que, bueno, cuando él le estaban hablando de todo eso y que lo describe, él le dice que bueno, que entonces lucharan para defender lo que él dice y que, porque si ya lo había derrotado, supuestamente lo volvería a hacer otra vez. Entonces el del bosque ahí fue cuando aceptó el desafío y le dicen que lo combatirían al amanecer y que el vencido debería quedar a merced del vencedor y ejecutarlo todo lo que le acordase. Ya puede decirlo amanecer.
Entonces ahí es donde se dirigen al... Ahí es cuando ellos van y despiertan a los escuderos que los encuentran en... que estaban roncando, pues porque estaban súper cansados. Los despiertan y le dicen pues lo que había pasado y que se prepararan pues para la batalla que iban a tener. Y que ellos y que saliendo el sol debían hacer una sangría. Y ahí es donde ellos dos como que empiezan a dialogar. Y ahí es donde... Ahí también quiero tomar que la primera impresión de Sancho es que queda muy pasmado y muy asustado de saber lo que va a pasar con su señor. O sea, porque como él ya sabía todas las historias pasadas, tenía miedo de que lo fueran a matar. Entonces ahí es donde lo reta el otro escudero. Yo lo digo. Entonces, bueno, ya cuando se estaban preparando para esto, el del bosque le dijo a Sancho que por qué no seguir la costumbre de los escuderos, de los caballeros andantes, que deberían pelear entre ellos cuando se enfrentaban entre sí sus amos. Entonces Sancho se rehusó y le dijo que pues que no, que porque pues ya había compartido con él sus historias y ya no sería capaz de pelear con él. A ver, el caballero del bosque le pide a Sancho que retomen las costumbres. No, pero espera, antes hagan una aclaración, porque nos estamos refiriendo al caballero del bosque como la misma persona. Pero, digamos, el caballero del bosque es el caballero de los espejos, y aunque en el libro dice caballero el caballero del bosque, cabe recalcar, en caso de que nos perdamos, de que ese es el escudero. El escudero del bosque, el escudero del caballero del bosque, le dice a Sancho que continúe pues que las costumbres, y allí es donde él le dice que no, que quizás eso se hacía en dicho lugar, pero que él tenía más que salvado en Andalucía se hacía eso más, que sin embargo Don Quijote como que nunca le había pedido que hiciera eso, entonces por lo tanto no lo haría. Y que él no iba a pelear con alguien que ya había comido y bebido con él. Que ya tenía muy claras las cosas, las leyes de la caballería. Además, hay también donde se deja ver la lealtad que tiene Sancho Panza, porque aparte de que es súper leal con Don Quijote, también es leal con las personas con las que trata. O sea, él dice que no es capaz y no es capaz. Y más aún si no tenía un razón, un motivo. Entonces ahí es donde el escudero, el caballero del bosque, le dice que entonces que él iría por la madrugada a pegarle unas cuantas cachetadas para que él entrara en la rabia horrible. Sí, exactamente. Más sin embargo, él le dice que pues que no, que él iba a aguantar y que no debería de hacer eso. Y que además no podrían como tener una pelea, puesto que él no tenía armas tampoco. Y ahí es cuando el caballero del bosque... Antes que nada, me gustaría decir algo que también dijo Laura. Entonces, cuando dice que le dan unas cuantas cachetadas, es muy gracioso, ya que Sancho le dice que él nunca se deja tocar la cara de nadie y que si antes le va a pegar, ¿por qué no deja primero que Sancho le pegue unos cuantos garrotazos antes de que él empiece con las cachetadas? Bueno, ya, siga. El escudero del bosque dijo que pues que no tenía remedio y que como supuestamente el problema era las armas, que él tenía 2 talegas de lienzo y que cada uno lucharía con una. Más sin embargo allí Sancho es donde admite que él no iba a hacer eso y que aunque él le tocara pagar 2 eras, no me acuerdo muy bien, que lo que le promete pagar, que lo pagaría, porque sin embargo esto le sería más barato que todo lo que tendría que comprar para sanarse las costillas. El escudero del caballero del bosque le dice que él insiste que deben de pelear así sea media hora, que porque al menos para cumplir como las costumbres, que Sancho no las tenía en la mente en ningún momento. Pues no, el de Don Quijote nunca le había dicho eso. Bueno, ya aquí, ahora sí, hasta que amanezca. Entonces en esto ya comenzaba a jorgear los árboles mil sueltes de pintados pajarillos, y en sus diversos y alegres cantos parecía que daban la enhorabuena y saludaban a la fresca aurora, que ya por las puertas y balcones del oriente iba descubriendo la hermosura de su rostro, sacudiendo de sus cabellos un número infinito de líquidas perlas, en cuyo suave licor, bañándose las hierbas, parecía a sí mismo que ellas brotaban y llovían blanco y menudo alfoljar. Los sauces destilaban maná sabroso, reíanse las fuentes, murmuraban los arroyos, alegrábanse las selvas y enriquecíanse los prados con su venida. Entonces apenas dio claridad el día para todo esto, entonces se vieron estos 2 caballeros. Ya el caballero del bosque, el caballero de los espejos, tenía la celada puesta y Don Quijote pues normal. Allí es algo también muy gracioso. Pero decía que destacaba su nariz.
No, espere, no, todavía. Entonces ya también, voy a la parte exactamente. En que describen Ajá. por qué es el caballero de los espejos. Sí, lo describen porque tiene, digamos que en su escudo tiene como lunitas con espejos y bueno, en fin, describen. Ve, a ver. En realidad lo que pasa es que Don Quijote ya tenía puesta la celada, él ya estaba más que preparado, entonces decide ir como donde su contrincante. Allí se da cuenta que él tenía una especie de tela que parecía oro, Sí. que también tenía dentro del No era Don Quijote, era el caballero de los espejos, o sea, el caballero del bosque, también tenía la celada puesta. Y también describe que dentro de su taleguito o dentro de su bolsita pues tenía ciertas cosas brillantes que lo hacían parecer de muy alto Y linaje. que en la celada tenía plumas verdes, amarillas y blancas, que la lanza era muy grande y gruesa y que era de hierro de más de un palmo. Entonces ya ahí es donde él como que piensa bien si se va a enfrentar con aquel hombre o no. Más sin embargo, el miedo como que no le impide hacer dicha acción y se ponen ya como en tono de la pelea. Don Quijote, Allí- antes de eso, Don Quijote dice que un caballero pues no se basa como por lo que tenga, sino por la fuerza que tenga y como la actitud y eso. Ahí es donde se encuentra entonces ya luego después los dos escuderos. Ahí sí es donde describen la nariz de aquel hombre. Bueno, entonces ya es donde le dice primero que se deje ver la cara, exactamente. que si es de tan alta postura como se muestra, que entonces la cara tiene que demostrarlo. Ahora sí, ya, pero antes que nada, cabe decir que Sancho estaba un poco asustado por su señor, ya por todo lo que le había contado ya el caballero, el escudero, el caballero del bosque. Ahora sí. Se encuentran los dos. Pero y ahí luego Sancho- Bueno, entonces cuando, como estaba diciendo mi compañero, bueno, cuando él le dijo que pues que quería ver su rostro, entonces él le dice que lo haría, pero después del enfrentamiento. Él le dice que, bueno, sí, pues que él le va a ver el rostro que cuando Bien como vencedor o como cuando vencido. ganes, que si ganas tendrás bastante tiempo de verme. Y no, lo de alzarme la víscera es por mi amada. Él dice que él no se alza la víscera por la amada, pues que en sí la influencia es de la señora Casildea. Bueno, entonces ya estando en este punto, bueno, sí, ya me has puesto, ya había puesto las cosas ya, entonces ya es donde le, ya es donde ya aquí es donde dice, recordamos lo que dice mi compañera Mariana acerca de los, bueno, de las, ¿cómo es que se dice? No, de las armas, no, de ¿Se subieron los, los caballos? no, de los, ay, hijo de puta. De los que vuelan. Marica, se me fue.